Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular. Los integrantes son Miguel Santiago Merchán, Natalia Rodríguez y Dana Valentina Torres y Daniela Tovar. ¿Qué es la articulación temporomandibular? Es la articulación formada entre el cóndilo de mandíbula y el cóndilo temporal que hace posible abrir y cerrar la boca. Está ubicada delante de la oreja y a cada lado de la cabeza. Se utiliza para hablar, masticar, deglutir, bostezar y en diversas expresiones faciales. Las estructuras primarias que conforman la articulación se establecen en la 14 semana de gestación, cuando se producen cambios morfológicos graduales con el crecimiento. Durante la séptima semana de vida intrauterina, cuando la mandíbula no realiza contacto con la base del cráneo, se desarrolla una articulación transitoria entre huesos que se forman en el extremo posterior del cartílago de Meckel con la base del cráneo. De la sexta a octava semana de gestación aparece el primer esbozo de la formación de la mandíbula. Esta ocurre por diferenciación del primer arco faríngeo. Este arco se convierte en dos zonas cartilaginosas que se sitúan en el margen superior y en el margen inferior, cartílago de Meckel, dando origen a la mandíbula primitiva. Las extremidades posteriores de ambos cartílagos se unen para formar una articulación que a menudo se conecta con el cráneo y que suspende la mandíbula. A esta articulación se le llama articulación cuadrado articular primitiva o meckeliana. En conclusión, la articulación temporomandibular se origina de dos blastemas, condilar y glenoideo. Interpuesta entre las dos blastemas aparece una capa de tejido mesodérmico que va a constituir el futuro disco articular. El proceso, que se inicia en la séptima semana de gestación, culmina a las 21 semanas, cuando se encuentra completamente formada la articulación. La ubicación de esta articulación es sinovial bicondilia, que hace posible abrir y cerrar la boca, donde la mandíbula se articula con el hueso temporal del cráneo, delante del oído y en cada lado de la cabeza. Los movimientos y los músculos de esta articulación son: los músculos son temporal, macetero, pterigoideo lateral, pterigoideo medial. Los movimientos son elevación, entonces el mentón se dirige hacia arriba y hacia adelante. Intervienen los músculos temporales, maceteros y pterigoideos mediales. Descenso o abatimiento. El mentón se dirige hacia abajo y hacia atrás. Intervienen los músculos pterigoideos laterales y secundariamente el vientre anterior del digástrico, el miloioideo y el genioideo. Proyección anterior o protrusión. Intervienen los músculos pterigoideos laterales y secundariamente los temporales y maceteros. Proyección posterior o retrusión. Intervienen los haces posteriores de los temporales y los profundos de los maceteros. Diducción. Las articulaciones temporomandibulares de forma alterna. Intervienen los músculos pterigoideos laterales contrayéndose alternadamente. Circunducción. Resulta de la combinación de los movimientos de elevación, descenso y deducción. Los ligamentos extrínsecos. Ligamento temporomandibular. Es el medio de unión más importante y se dispone por fuera de la cápsula fibrosa, insertándose por encima de la tuberosidad cigomática para terminar en la cara posterointerna del cuello del cóndilo mandibular. Se considera como ligamento colateral, ya que sus fibras están orientadas de tal manera que en todo movimiento mandibular siempre se mantiene en un estado intermedio entre tenso y relajado, por lo que este ligamento no restringe el movimiento de la articulación temporomandibular, dando estabilidad a la articulación. Ligamento esfenomandibular. Es una banda de tejido fibroso que une las apófisis pterigoides del esfenoides con la mandíbula por su parte interna. Ligamento estilomandibular. Es una banda fibrosa que une la apófisis estiloides del temporal con la mandíbula bajo la inserción del ligamento esfenomandibular. Los ligamentos intrínsecos son el ligamento lateral y el medial. El ligamento lateral está fijo arriba en el tubérculo cigomático y en la vecindad de la nariz, longitudinal del proceso cigomático y abajo de la porción posterolateral del cuello del proceso condilar mandibular. El ligamento medial no se alcanza a ver, pero está fijo arriba por fuera de la base de la espina del esfenoides y abajo en la porción posteromedial del cuello proceso condilar mandibular. Los huesos de esta articulación son, entonces, con el número 1 podemos ver el cóndilo mandibular, con el número 2 el menisco o disco articular, con el número 3 la cavidad
glenoidea del temporal, con el número 4 la eminencia o tubérculo del temporal y con el número 5 el conducto auditivo externo.